Entre broma y seriedad, cuando uno empieza a crecer o a ponerse más viejo, digámoslo así, empiezan a aparecer otros intereses y las plantas suelen ser uno de esos intereses. Así que cuando aparecen juegos como Herbaceous, mi adulto joven interno que empieza a ser fanático de las plantas se pone bastante contento, porque es un juego muy simple, con unas ilustraciones hermosísimas y con la temática de plantas, así que vamos a estar plantando y hay varias cosas ocurriendo interesantes en este juego. Es bastante breve también, así que lo van a estar jugando muchas veces. Vamos a conocerlo. Herbaceous es un juego para 1 a 4 jugadores donde el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible al final del juego. Reglas simples, componentes simples y mucha belleza. Hay una versión en español de Maldito Games, pero la verdad es un juego relativamente independiente del idioma. Hay un par de acciones que tenemos que, comillas, memorizar, pero la verdad es bastante intuitivo después de que uno lo comprende. Una variable incluso para jugar en solitario. Pencil First Games, que hicieron este juego, aquí promocionando algunos de ellos. De hecho, me acordé que tengo el video pendiente de los Centauri, que me gustó bastante cuando lo jugué, así que ya vendrá. Y aquí están las protagonistas. Estas cartas de aquí, estas cartas de acá, las vamos a sacar todas. Y estos pequeños tokens que son más bien decorativos, pueden perfectamente jugar sin ellos, pero es para hacer una pequeña distinción entre lo que va a ser nuestro jardín privado y el jardín comunitario. De acuerdo a la cantidad de jugadores, hay que retirar cierta cantidad de cartas de esta baraja. Vamos a simular una partida para 2 jugadores, así que vamos a retirar 24 cartas al azar. Pero antes de retirarlas les voy a contar un poquito de detalles para que entiendan también por qué siento que me gusta más este juego de a 4 jugadores que de a 2. Porque le añado un factor azar que también es importante. Tarjeta de referencia, una para cada jugador. Una carta de bonificación si es que logramos un objetivo en particular, que les explico enseguida, y a cada jugador le vamos a entregar 4 de estas cartas. Por el reverso nos indica el color, pero la verdad son exactamente las mismas 4 para cada jugador, así que técnicamente no hay ningún problema si le llegasen a entregar por error una carta que no sea la de su respectivo color. Y tenemos 4 tipos de maceteros distintos, que por favor vean este nivel de detalle en cada uno de ellos, que es hermosísimo. Y cada uno de ellos tiene una forma de puntuar distinta. Y solamente podemos puntuar una vez cada uno durante el juego. Así que ya vamos haciéndonos una idea de lo breve que es este juego. Vamos a dejarlo aquí al costado por mientras. Y aquí están las protagonistas. Las diferentes cartas y sus diferentes hojas, sus diferentes colores. Tenemos lavanda, tenemos rosemary y un montón de cosas más. Hay una cantidad determinada de cada una de ellas. Ese es azafrán, si no me equivoco, pero la verdad es que es casi hipnótico. Pero fíjense en esto, algunas de ellas tienen aquí el nombre y el símbolo, pero hay otras que tienen un número, que puede ser el 1, el 2 o el 3. De ellas hay 3 cartas de cada una y son muy importantes porque solamente estas, que son menta, tomillo, si no me equivoco, y algo más, estas pueden solamente ser plantadas en este frasquito, en este macetero de vidrio. Y en base a eso vamos a poder puntuar ahí. Pero tienen esta gran distinción. Estas plantas, todas las que no tienen número, pueden ser plantadas en cualquiera de las otras macetas, pero estas solamente pueden ser plantadas aquí. Y lo que queremos lograr en este juego es la mayor cantidad de puntaje posible. Y cada macetero tiene una distinta forma de puntuar. Por ejemplo, este macetero de aquí nos va a entregar puntaje de acuerdo a la cantidad de cartas iguales que tengamos plantadas en él. Nos va a dar 2 puntos si tenemos una carta, nos va a dar 6 puntos si tenemos 2, hasta un máximo de 7 cartas que son 22 puntos. Así que si yo eventualmente llegase a tener estas 2 cartas que son iguales y las planto en este macetero, lo que sugiere el manual es dejarlo así, para indicar ahí que tengo ese puntaje. Perfectamente pueden dejarlas abajo, ningún problema, y después las cuentan, pero más que nada para tener un conteo más o menos aproximado del puntaje total. Porque estos maceteros van a ir uno al lado del otro. Este macetero, por ejemplo... mire, aquí estoy repitiendo uno. Este va acá. Este macetero de aquí me va a dar puntaje por pares de cartas que sean iguales. 2 cartas me va a dar 4 puntos, 4 cartas me va a dar 8. Está en el número pares porque cuenta la cantidad de pares. Hasta poder tener 12 cartas iguales que me va a dar 18 puntos. Este macetero de aquí me va a entregar puntaje por plantas que sean distintas. 2 cartas distintas, 3 puntos, 5 cartas distintas, 8 puntos y así. Y esta en particular
puede recibir cualquier carta que tenga el número 1, 2 y 3. Pero si pongo una de cada una, además me voy a llevar esta bonificación, solamente reservada para el primer jugador o jugadora que logre poner una carta 1, 2 y 3. Aquí, por ejemplo, puedo poner 3 cartas número 2, puedo poner 2 cartas número 2 y una número 1, ningún problema. Puedo poner siempre un máximo de 3, pero si llego a poner la 1, 2 y 3, me llevo la bonificación. Y aquí viene lo interesante de este juego, cómo funciona, y que es una mecánica muy simple, pero que me encantó. Vamos a simular entonces esta partida para 2 jugadores. Va a quedar uno por el lado de acá, otro por el lado de acá. Vamos a retirar 24 cartas totalmente al azar, y aquí puedo explicar un poco el por qué me gustó más de A4. Tenemos en claro que hay cierta cantidad de cartas de cada una en esta baraja. Cuando sacamos cartas al azar, se pierde un poco el poder tener esa esperanza o esa estrategia táctica de saber que eventualmente va a aparecer una carta o no. Entonces retiramos 24 cartas al azar y eso se pierde un poco. No es que sea malo, pero para efectos prácticos del juego me gustó más cuando lo pude jugar de A4 y sabía que quedaban algunas cartas ahí, porque el factor suerte igual le da un saborcillo interesante. Y van a entender enseguida el porqué. Cada jugador entonces con sus 4 maceteros, con una división de lo que es el jardín privado, de lo que es el jardín público o el comunitario, como quieran llamarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Y mi turno es tan simple como: primera posible acción, plantar en los maceteros, que debe ser la primera acción. Y la segunda acción, que es obligatoria, es llevar plantas al jardín particular o al jardín comunitario. Importante que la primera acción es opcional y la segunda es obligatoria. Técnicamente, de acuerdo a lo que establece el manual, tienen nombres específicos. La primera sería como plantar, pero no plantar desde un contexto de traspasar hacia un macetero. Y la segunda acción es plantar, una pequeña barrera idiomática, pero para efectos prácticos entendamos la primera acción como llevar cartas hacia los maceteros y la segunda acción, que es plantar, que en este caso sería recolectar plantas. Así que una pequeña barrera idiomática que nunca está de más aclarar. Pero tengan en claro siempre esto: la primera acción es opcional, que es llevar cartas a los maceteros, y la segunda acción no es opcional, que es tomar cartas. Y esta es la interesante. En mi turno yo tomo una carta. Voy a elegir si la llevo a mi jardín privado o al jardín comunitario. Y si elijo uno, la siguiente carta que saque debe ser hacia el otro. Por ejemplo, tomé esta carta, Rosemary. No sé si me sirve mucho, voy a dejarla en el jardín comunitario. Así que esta carta pasa a mi reserva personal. No sabía cuál era, y eso también es muy interesante. Siguiente jugador perfectamente puede sacar esta carta y decir: ok, me la llevo a mi reserva privada. Entonces esta sí o sí va al jardín comunitario. Y cuando yo hago la primera acción, que es la de llevar plantas hacia los maceteros, puedo tomar la cantidad de plantas que yo quiera del jardín comunitario y llevarlas a mis maceteros, y además la cantidad de cartas que yo quiera de mi reserva personal para poder hacer la puntuación. Y ese detalle es maravillosamente caótico como para saber cuándo plantar, porque insisto, se planta solamente una vez cada una de estas macetas. Así que tengo que decidir bien cuándo voy a hacerlo. Eventualmente, si veo que esta carta me da mucho puntaje por tener mayor cantidad de cartas iguales, voy a querer esperar un poco. Pero quizá mi oponente, antes de elegir la acción de sacar cartas, va a tomar estas dos que son iguales, una personal y una del jardín comunitario, y va a decir: perfecto, la voy a plantar aquí porque no quiero perder mucho tiempo buscando pares. No es mucho el puntaje, pero son 4 puntos. Y ya arruinó un poco mi estrategia. Quizá yo tenía aquí guardados 3, 4, 5 Rosemary. U otro tipo de planta. Por ejemplo, 3 de estas que están aquí. Y yo ya tengo 2 de esas. Es tentador llevármelas. Entonces quizá mi oponente se las va a llevar antes de que yo pueda puntuar por ellas. Y eso es bastante caótico y muy muy interesante. A pesar de ser un juego de plantas que sugiere que debiese ser un poco más relajante. Aquí olvídense un poco de eso. No se dejen tanto llevar por las ilustraciones como ocurría en Pradera. Aquí tienen que estar muy muy atentos. Así que, dicho eso, vamos a hacer una partida simulada para 2 jugadores. Vamos a dejar esto por aquí. Perfecto. Parte la persona que más recientemente haya plantado una flor o una planta o lo que sea. Y ese jugador va entonces saltarse obviamente en la primera acción, que es la de llevar plantas desde su zona particular o comunitaria hacia los maceteros, porque no hay cartas. Esa es la única excepción donde no se puede hacer. Y empezamos. Este jugador de aquí va a empezar.
Saca una carta, le celebro con el número 2. Estas cartas son bien valiosas, así que se la va a llevar a su reserva particular. Y esta, comunitario. Lavanda, perfecto. Me toca a mí. Saco una carta, es Deal. ¿Dónde voy a dejar el Deal? No tengo ningún sentimiento en particular con ella, así que la dejo ahí. Y esta me la llevo. Siguiente jugador. Tomo una carta, tiene Sage. La va a dejar en su reserva particular, porque este jugador tiene una aquí, entonces si la deja en el jardín comunitario puede ser un poco más peligroso. Sacamos otra, Lavanda. Ahora hay 2 ahí. Perfecto, siguiente jugador. Toma una carta, tiene Rosemary, la va a dejar aquí disponible para cualquier persona. Saca una carta, otra Rosemary. Siguiente jugador. Está viendo qué opciones tiene, ve que tiene 1, 2, 3, 4 cartas distintas sobre la mesa. Está pensando quizá en este macetero que le da puntaje por cartas distintas. Vamos a ver qué sale. Saffron. Hacia mi jardín personal y esta sale hacia acá. Perfecto. Y este jugador de aquí dice, perfecto, antes de sacar cartas voy a hacer la primera acción, que es traspasar hacia maceteros. Y voy a tomar esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá y la de mi reserva que tengo aquí. Tengo 5 cartas distintas y las voy a plantar en este macetero que me da puntaje por cartas distintas. Como son 5, me voy a llevar al final del juego 8 puntos. El otro jugador lamentablemente no alcanzó a hacerlo. Y ahí empieza un poco el conflicto. Ahora sí hago mi acción obligatoria, que es tomar una carta, ver qué es. La voy a dejar aquí disponible y esta me la llevo a mi reserva personal, era la misma. Siguiente jugador, está viendo que ya no le conviene mucho porque quiere obtener más puntaje que su oponente para poder plantar aquí plantas distintas, así que mejor va a esperar un poco. Va a sacar una carta, ve ahí, la va a dejar ahí, esta se la lleva para acá, empiezan a aparecer cartas iguales. Siguiente jugador, roba una carta, la va a dejar aquí en el jardín comunitario y roba otra para sí. Y así va a resultar el juego. Vamos a detallar un poco más el uso de estas cartas que tienen los números, que son muy importantes. Este jugador de aquí, por ejemplo, antes de sacar sus cartas, va a tomar esta carta con el número 2, con el número 1 y con el número 3 y las va a llevar a este jarrón. Como son la del 1 y 2 y 3, son 3 cartas distintas y es el primer jugador en hacerlo, se va a llevar además esta carta de bonificación de 5 puntos. La voy a dejar ahí abajo a un costado, da lo mismo. Entonces, si el siguiente jugador igual lograse juntar una carta de 1, 2 y 3 y las planta, no se va a llevar esos 5 puntos extra. Se sigue llevando 6 puntos, lo que no es malo, pero no se lleva la bonificación. ¿Qué otro escenario podría ocurrir? Que eventualmente tengamos aquí una carta de menta y le vamos a robar aquí las cartas un poquito. Otra carta de menta y esta de aquí. Perfectamente el jugador podría elegir tomar estas 2 cartas número 1 y esta carta número 2, llevarlas al macetero del jarrón, ponerla aquí y en este caso igual se está llevando 6 puntos, pero no cumplió la condición para llevarse la bonificación, así que lamentablemente no se la va a llevar. E insisto, uno solamente puede usar una vez sus maceteros, independiente que tuviese más cartas que son distintas después, no puedo volver a usar la que me pide cartas distintas porque ya la usé, así que ahí se complica un poco el juego. Así que es una propuesta que nos obliga a tomar decisiones. Lo dejamos a la suerte, esperamos un poco, pero el oponente, si espero mucho, se va a adelantar, me va a quitar esas cartas que me sirven. ¿Cómo lo hago? Cuando lo hago, ya me resigno, tomo estas 2, simplemente las dejo ahí. Todas esas cosas van a estar ocurriendo en este juego. Vamos a ir jugando en esta misma lógica de esta primera acción opcional y la segunda obligatoria hasta que eventualmente se acabe la baraja. Cuando se acaba la baraja, seguimos jugando hasta que eventualmente todos los jugadores tengan sus 4 cartas de macetero ocupadas con al menos una carta. Y un punto importante tiene que ver con que una persona perfectamente puede tener sus 4 maceteros ocupados antes que se acabe la pila de cartas. En ese sentido, no puede seguir ocupando sus maceteros, pero sí va a seguir sacando cartas. Punto muy importante. Y ahí sobre todo empieza a intensificarse esta búsqueda de identificar qué carta le sirve más a mi oponente y cuál me sirve más a mí. Eventualmente, si ya me quedé sin posibilidad de seguir plantando mi macetero, ya ahí puedo empezar a detallar un poco más en ese nivel de competencia. Así que bastante interesante, es corto, insisto, si lo pueden jugar de a 4 va a durar un poquito más y van a saber efectivamente qué cartas vienen y cuáles no. Si lo juegan de a 3 o de a 2 hay que sacarle algunas cartas antes de empezar, así que podría llegar a ser un poco más confuso o no tener todos los toques que tiene el juego, pero la verdad es que a mí me ha encantado todas las veces que lo he jugado. Así que muy recomendado, Herbaceous.